¿Cuántas veces al día te quejas por cosas que parecen insignificantes? El tráfico, el clima, una llamada de trabajo inesperada, un vecino ruidoso. Nos quejamos constantemente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué logras con eso? Hoy vamos a hablar de por qué deberías dejar de quejarte y cómo adoptar una nueva perspectiva puede cambiar tu vida. Y lo mejor de todo es que no necesitas nada más que tu propia actitud. Cada vez que te quejas, estás creando una narrativa negativa en tu vida. Las palabras tienen poder, y cada queja es una afirmación de que las cosas están mal. Pero, ¿qué pasaría si en vez de quejarte, empezaras a aceptar las cosas como son? El filósofo estoico Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Al quejarnos, nos centramos en lo que no podemos controlar, lo que solo aumenta nuestra frustración y estrés. ¿Te has dado cuenta de cómo empezamos el día a veces? El despertador suena y lo primero que pensamos es, no quiero levantarme, tengo mucho trabajo, odio los lunes. Desde ese primer pensamiento, ya hemos empezado el día con una energía negativa, y eso tiene consecuencias. Las quejas constantes no son simplemente expresiones de molestia, son reflejos de nuestra mentalidad. Y esa mentalidad puede convertirse en una barrera que impide nuestro progreso, porque lo que repetimos en nuestra mente, lo empezamos a creer. Que cada queja es como una afirmación que arraigamos en nuestro subconsciente. Las personas muchas veces no se dan cuenta de cuánto afecta su bienestar emocional el simple acto de quejarse continuamente. Se puede hacer un paralelo con el concepto del diálogo interno, que en psicología refiere al conjunto de pensamientos que repetimos una y otra vez en nuestra mente. Piénsalo, si constantemente te dices a ti mismo que algo es difícil, molesto o injusto, eventualmente eso es lo que experimentarás. Nuestro cerebro está entrenado para buscar coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Así que, si tu día está lleno de quejas, es probable que al final del día te sientas más cansado, frustrado y estresado. Quiero invitarte a que durante un día entero cuentes cuántas veces te quejas y por qué motivo. Esto ayuda a generar conciencia sobre el impacto que tus palabras tienen en su percepción diaria de la vida. Las quejas generan un ciclo negativo que se retroalimenta. Te quejas de una situación porque te sientes frustrado, y esa frustración, a su vez, refuerza la tendencia a seguir quejándote. Es como estar atrapado en una rueda de negatividad que no lleva a ningún lado. De hecho, cuanto más te quejas, más difícil es ver las oportunidades o soluciones a los problemas. El estoicismo enseña que aquello en lo que enfocamos nuestra atención, se expande. Si dedicamos nuestro tiempo a quejarnos de lo que no podemos controlar, no dejamos espacio para la reflexión, la aceptación o el cambio positivo. Las quejas impiden ver lo que realmente importa. Las quejas consumen energía mental, energía que podríamos usar para resolver problemas o simplemente para disfrutar del momento presente. Las quejas no resuelven el problema. De hecho, si lo piensas bien, la mayoría de las veces nos quejamos de cosas que ni siquiera podemos cambiar. Quejarse es una forma de evitar aceptar lo que está ocurriendo. Y si te detienes un momento a reflexionar, la queja no solo afecta a la persona que se queja, sino también a las personas que la rodean. Es contagiosa. Numerosos estudios científicos han demostrado que las palabras que usamos afectan cómo experimentamos la vida. Cuando verbalizas una queja, tu cerebro reacciona segregando hormonas del estrés como el cortisol. Y cuando te quejas repetidamente, estás entrenando a tu cerebro a funcionar en un estado de estrés constante. Este es un buen momento para introducir algunos datos científicos y respaldar la idea de que las palabras no son inofensivas. Al hablar negativamente o quejarnos, estimulamos las áreas del cerebro que están asociadas con el estrés y la ansiedad. El estrés crónico afecta no solo nuestra salud mental, sino también nuestro bienestar físico, lo que a largo plazo puede provocar enfermedades como la hipertensión, el insomnio o incluso problemas cardíacos. Por el contrario, cuando elegimos palabras más positivas o neutrales, estamos entrenando a nuestro cerebro a responder de manera más calmada y racional. Las palabras positivas promueven la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que nos hacen sentir bien. En resumen, la forma en que hablamos moldea literalmente la química de nuestro cerebro y afecta cómo nos sentimos en el día a día. Intenta cambiar una queja por una frase neutra o positiva. Por ejemplo, cuando decimos, este tráfico es insoportable.
Podemos mejorar ese comentario y cambiarlo por el siguiente: este tráfico me da la oportunidad de escuchar música o un podcast interesante. El objetivo es entrenar la mente para adoptar una mentalidad más constructiva y menos reactiva. El estoicismo nos recuerda constantemente que nuestra percepción de la realidad es subjetiva. No vemos el mundo tal como es, sino tal como lo interpretamos. Y esa interpretación depende en gran parte de nuestras palabras. Si te quejas de la lluvia se convierte en algo negativo para ti. Pero si otra persona ve la misma lluvia como una bendición para las plantas, entonces su experiencia es completamente diferente. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si bien todos enfrentamos desafíos, las quejas representan una forma de resistencia a lo que está sucediendo. Y esa resistencia solo genera más sufrimiento. Cuando eliges quejarte, estás eligiendo enfocarte en lo negativo. El tráfico, la fila en el supermercado, el jefe exigente. Son cosas que suceden, pero tu queja es lo que les da poder sobre ti. Si en lugar de quejarte eliges aceptar esas situaciones tal como son, entonces estás recuperando ese poder. Dejas de ser una víctima de las circunstancias. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así, enfatizamos que lo que pensamos y lo que decimos tiene un impacto directo en cómo experimentamos la realidad. La clave para romper el ciclo de la queja es cambiar tu diálogo interno. En lugar de decirte que algo es malo o injusto, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? O ¿cómo puedo adaptarme a esto? Las palabras que usas contigo mismo importan incluso más que las que dices en voz alta. Así que, ¿qué pasaría si decidieras eliminar las quejas de tu vida? No es que de repente el mundo se convierta en un lugar perfecto, pero tu experiencia de ese mundo sí cambiará drásticamente. Practica la gratitud, hacer una lista diaria de cosas por las que están agradecidos. Reformula: cuando sientan la tentación de quejarse, buscar una forma positiva de ver la situación. Practica la aceptación estoica, recordar que hay cosas que no pueden controlar y que está bien no controlarlas. Las palabras tienen un poder increíble sobre nuestra vida. Al quejarnos, estamos eligiendo enfocarnos en lo negativo y reforzamos una mentalidad que nos limita. Pero al cambiar nuestras palabras, podemos cambiar nuestra percepción y, por lo tanto, nuestra experiencia de la vida. Como enseñan los estoicos, si aceptamos lo que no podemos controlar y trabajamos en mejorar lo que sí podemos, alcanzaremos una vida más plena y equilibrada. El estoicismo nos enseña una lección muy valiosa: distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar. Quejarse es una reacción ante lo que no controlamos. Pero si dejamos de resistirnos y aceptamos las situaciones tal como son, encontramos paz. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, decía: vive conforme a la naturaleza. Esto significa aceptar las circunstancias de la vida sin resistencia, porque la resistencia solo crea sufrimiento innecesario. No puedes controlar el tráfico, pero puedes controlar cómo reaccionas ante él. Aquí te dejo algunos consejos prácticos para dejar de quejarte en situaciones cotidianas. Primero, toma conciencia de cuándo y por qué te quejas. Pregúntate si puedes cambiar la situación o si es mejor aceptarla. En lugar de decir: odio el tráfico, di: voy a usar este tiempo para escuchar un audiolibro. Esto cambia tu enfoque y reduce el estrés. Cuando te enfrentes a algo que no puedes cambiar, practica la aceptación. No significa resignación, sino entender que resistirse solo te hará daño. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, piensa en algo por lo que estés agradecido en ese momento. Cambiarás tu enfoque hacia lo positivo. Las emociones son una parte natural de nuestra vida. Todos sentimos frustración, enojo, tristeza y, en ocasiones, hasta miedo. El estoicismo no se trata de reprimir las emociones o de convertirse en una persona fría e insensible. Muy por el contrario, se trata de aprender a entenderlas, gestionarlas y usarlas de manera constructiva. En lugar de permitir que las emociones nos controlen, los estoicos nos enseñan a ser nosotros quienes las controlemos. Es fundamental partir de la idea de que los estoicos no negaban la existencia de las emociones, pero creían que podíamos aprender a manejarlas mejor. Una de las claves del estoicismo es la apatía, que no significa ausencia de emociones, sino la capacidad de no ser dominado por ellas. Es importante aclarar que el estoicismo busca el equilibrio emocional y la serenidad, no una vida sin sentimientos.
Marco Aurelio, uno de los emperadores más influyentes de la historia y firme defensor del estoicismo, decía, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Esto nos recuerda que nuestras emociones están íntimamente ligadas a cómo percibimos los eventos a nuestro alrededor. Si nuestros pensamientos están desordenados o son negativos, nuestras emociones seguirán ese mismo patrón. El primer principio fundamental del estoicismo que nos ayuda a controlar nuestras emociones es entender que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Esta simple distinción es una de las más poderosas herramientas para la gestión emocional. Epicteto decía, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas, punto. Aquí, profundizaremos en uno de los conceptos más importantes del estoicismo, la dicotomía del control. Según los estoicos, la mayoría de nuestras emociones negativas surgen porque intentamos controlar o cambiar situaciones que están fuera de nuestro alcance. Ejemplos cotidianos como el clima, el tráfico o las decisiones de otras personas son perfectos para ilustrar este punto. Imagina que te molestas porque llueve y te arruina un plan al aire libre. La lluvia es algo que no puedes controlar, pero tu frustración viene de tu deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Si aceptaras desde el principio que no puedes cambiar el clima, tu frustración no tendría razón de ser. Al quejarnos y resistirnos a lo inevitable, solo añadimos sufrimiento a la situación. Haz una lista de cosas que te frustran o que te provocan emociones negativas y sepáralas en dos columnas, lo que pueden controlar y lo que no. Esta actividad te ayudará a entender dónde estás poniendo tu energía emocional de manera innecesaria. El segundo principio fundamental del estoicismo es el uso de la razón. Los estoicos creían que la razón es nuestra mejor aliada cuando se trata de gestionar nuestras emociones. Las emociones, especialmente las negativas como la ira o la ansiedad, tienden a surgir cuando no estamos pensando de manera clara. Por ejemplo, cuando algo sale mal, reaccionamos con frustración o rabia porque hemos perdido la perspectiva racional de la situación. Es importante mencionar que la razón es la guía central del comportamiento estoico. Al enfrentarnos a una situación difícil o emocionalmente intensa, en lugar de reaccionar impulsivamente, el estoico da un paso atrás, observa la situación de manera desapasionada y actúa conforme a la lógica y la razón. Este enfoque es especialmente útil para evitar decisiones o comportamientos de los que podamos arrepentirnos después. Marco Aurelio nos recuerda, cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo, hoy me voy a encontrar con una persona entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, envidiosa y malhumorada. Todos ellos tienen estas faltas porque no saben lo que es el bien o el mal. Al reconocer que estas situaciones son inevitables, ya estamos usando la razón para prepararnos y así no dejarnos llevar por la ira o la frustración. Lo anterior hace referencia al concepto de premeditatio malorum, una práctica estoica en la que se anticipan las posibles dificultades o problemas antes de que ocurran. Esto permite que cuando sucedan, no nos tomen por sorpresa y podamos reaccionar de manera calmada y controlada. Las emociones negativas pueden atraparnos en un ciclo vicioso. Sentimos enojo, ese enojo nos lleva a actuar de forma irracional, luego nos arrepentimos, lo que nos causa más malestar, y así el ciclo se repite. Sin embargo, los estoicos enseñan que podemos liberarnos de este ciclo utilizando el poder del desapego. El estoicismo propone que debemos aprender a desapegarnos de nuestras emociones para no ser esclavos de ellas. Esto no significa ser insensible, sino aprender a observar nuestras emociones sin actuar impulsivamente. Los quiero invitar a realizar la práctica de la reflexión consciente, que consiste en hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando sientas una emoción intensa como el enojo o la ansiedad, detente un momento y pregúntate, ¿esto es algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido seguir alimentando esa emoción. Si la respuesta es sí, utiliza tu razón para encontrar una solución efectiva, en lugar de permitir que la emoción tome el control. Una técnica sencilla basada en el estoicismo es la pausa de 5 segundos. Antes de reaccionar emocionalmente a una situación, contar hasta 5, respirando profundamente. Esta pausa les da el espacio necesario para actuar de manera racional y evitar respuestas impulsivas. El objetivo final del control emocional en el estoicismo es alcanzar lo que los antiguos llamaban ataraxia, un estado de calma y serenidad interior. La ataraxia no es una ausencia de emociones, sino una paz profunda que surge de saber que, aunque el mundo externo pueda estar lleno de caos, en nuestro interior existe un lugar de calma inquebrantable.
El estoicismo también habla del concepto de tranquilidad mental o calma interior, un estado deseado por estos filósofos. Al aceptar lo que no podemos cambiar y al usar la razón para manejar nuestras emociones, podemos lograr una vida mucho más equilibrada y pacífica. Séneca, otro de los grandes estoicos, decía, el mayor poder es el control de uno mismo. Lograr este dominio sobre nuestras emociones nos permite vivir con menos estrés, más enfoque y una mayor capacidad para disfrutar el presente, sin ser arrastrados por nuestras reacciones emocionales a los eventos externos. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estos principios estoicos en nuestra vida diaria? Aquí te dejo algunos ejemplos prácticos para que puedas empezar a practicar el control emocional desde hoy mismo. En lugar de frustrarte por el tráfico, recuerda que no lo puedes controlar. Utiliza ese tiempo para algo positivo, como escuchar un audiolibro o reflexionar sobre tu día. Si tu jefe o compañeros de trabajo te frustran, reflexiona si sus acciones están bajo tu control. Si no lo están, enfócate en lo que sí puedes controlar, tu propio rendimiento y actitud. Cuando discutas con alguien, en lugar de reaccionar impulsivamente, haz una pausa y pregúntate, ¿esta reacción va a mejorar la situación? Utiliza la razón para decidir cómo actuar de manera más efectiva. El control emocional es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Al aprender a distinguir lo que podemos y no podemos controlar, al usar la razón como guía y al practicar el desapego de nuestras emociones, podemos vivir una vida más serena y equilibrada. Recuerda que las emociones no son nuestros enemigos, pero tampoco deben ser nuestros amos. Como decían los estoicos, la verdadera libertad está en el control de uno mismo. Antes de avanzar con el siguiente tema y explicar cómo dejar de quejarse, es importante entender por qué nos quejamos tanto. Para muchos, la queja es un hábito que comienza de manera inconsciente. Nos quejamos porque algo no sale como esperábamos, porque estamos cansados o porque, simplemente, creemos que expresar nuestra frustración aliviará el malestar. Sin embargo, las quejas no solucionan los problemas. De hecho, solo los amplifican. Al enfocarnos en lo negativo, hacemos que el problema parezca más grande de lo que realmente es. Muchas veces, la queja surge de una sensación de impotencia ante situaciones que no podemos controlar. Cuando nos encontramos en una circunstancia que nos parece injusta o frustrante, la queja se convierte en una forma de liberar esa tensión emocional. Pero, como nos enseña el estoicismo, quejarnos no nos acerca a una solución, al contrario, nos deja atrapados en el problema. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía, los hombres se sienten perturbados no por los acontecimientos, sino por la opinión que tienen de estos. Esto significa que las quejas nacen de nuestra percepción subjetiva de los hechos, no de la realidad objetiva. Cuando entendemos esto, podemos empezar a ver nuestras quejas como una interpretación emocional de la realidad, en lugar de una verdad absoluta. El primer paso para dejar de quejarte es tomar conciencia de cuándo y por qué te quejas. Muchas veces, las quejas salen de nuestra boca sin siquiera pensarlo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te quejas al día? Puede ser por el tráfico, por el clima, por una llamada inesperada o por una larga fila en el supermercado. La mayoría de las veces, estas quejas no nos llevan a ninguna solución práctica, pero se convierten en una parte automática de nuestra vida. También puedes llevar un pequeño registro o diario donde anote cuántas veces te quejas al día y sobre qué temas. Esta herramienta de autoobservación puede ser sorprendente, ya que muchas personas no son conscientes del impacto que tiene su lenguaje en su bienestar emocional. Una vez que empiezas a prestar atención a tus quejas, notarás un patrón. La mayoría de las quejas se centran en cosas que no puedes controlar. El tráfico, el comportamiento de otras personas, el clima. Son situaciones externas sobre las cuales no tenemos ningún control. Y cuanto más te quejas, más energía mental gastas en algo que no puedes cambiar. Así que, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, durante una semana puedes hacer un esfuerzo consciente para notar cada vez que te quejas. Puedes usar una libreta o una aplicación en su teléfono para registrar cada queja. Esto te permitirá ver cuántas veces al día lo haces y en qué áreas de tu vida. Una vez que seas consciente, será más fácil cambiar este hábito. Ahora que eres consciente de tus quejas, el siguiente paso es aprender a reformularlas. La reformulación es una herramienta poderosa que te ayuda a transformar la negatividad en oportunidades de crecimiento o aceptación. Los estoicos nos enseñan que, si no podemos cambiar una situación,
lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia ella. El tráfico es un ejemplo perfecto de algo que no puedes controlar. Pero puedes cambiar tu enfoque. Si en lugar de quejarte, decides usar ese tiempo de manera productiva, transformarás un momento frustrante en una oportunidad para ti. El clima es otro clásico motivo de quejas, pero también es uno de los aspectos de la vida que más escapa a nuestro control. Los estoicos nos invitan a practicar la aceptación radical en estos casos, lo que significa entender que resistirnos al clima no tiene ningún sentido. Al aceptar lo que no podemos cambiar, reducimos el malestar emocional. Cuando cambiamos nuestra actitud hacia las personas difíciles, dejamos de verlas como un problema y comenzamos a desarrollar empatía. Los estoicos nos recuerdan que todos tenemos nuestras propias luchas internas y que, a veces, la mejor respuesta es la comprensión y la compasión. El estoicismo también nos enseña que una vida sin quejas es una vida enfocada en lo que podemos controlar. Al identificar lo que no está en nuestras manos y soltarlo, ganamos una libertad emocional que nos permite vivir con más paz y equilibrio. Como dijo Epicteto, de lo que tienes, algunos son instrumentos del alma, otros no. La mente es un instrumento tuyo, sobre el cuerpo, la reputación, el dinero, no tienes poder. Ahora hablemos de la aceptación activa. Aceptar no es lo mismo que resignarse. La resignación es pasiva, mientras que la aceptación activa significa entender lo que no podemos cambiar y tomar medidas constructivas sobre lo que sí está bajo nuestro control. Esta es una de las enseñanzas más importantes del estoicismo, ya que no significa que dejemos de actuar, sino que enfoquemos nuestras energías de manera inteligente. Cuando practicas la aceptación estoica, tu vida se vuelve más ligera. Si te enfrentas a una situación desafiante, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Si la respuesta es no, entonces acéptalo, suéltalo y sigue adelante. Por ejemplo, cada vez que enfrentes una situación que te provoque alguna queja, haz una pausa y pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si lo está, puedes pensar en una acción concreta para mejorar la situación. Si no lo está, la tarea es dejarlo ir conscientemente. Uno de los métodos más efectivos para combatir las quejas es cultivar la gratitud. No puedes quejarte y ser agradecido al mismo tiempo. La gratitud te enfoca en lo positivo, en lo que tienes, en lugar de lo que te falta. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, haz una pausa y piensa en algo por lo que estés agradecido en ese momento. La gratitud es una práctica poderosa que te saca del ciclo de la queja. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que no tienes, transformas tu perspectiva. Puedes empezar el día o terminarlo con una práctica de gratitud sencilla, escribir 3 cosas por las que estén agradecidos cada día. Los estoicos practicaban la gratitud diaria. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo reflexionaba sobre lo agradecido que estaba por los maestros que tuvo, las lecciones que aprendió, y las oportunidades de crecimiento que las dificultades le habían brindado. Si cultivamos este hábito, empezaremos a ver cada desafío no como un motivo de queja, sino como una oportunidad de aprendizaje. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es empezar o terminar cada día con una lista de 3 cosas por las que estén agradecidos. Puede ser algo tan simple como haber tenido una buena conversación, un momento de calma, o el hecho de haber superado un pequeño reto. Al enfocarse en lo positivo, reducirán automáticamente su tendencia a quejarse. Dejar de quejarse no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Como cualquier hábito, requiere disciplina y práctica constante. Pero la buena noticia es que, cuanto más lo practiques, más fácil será. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo, tu mente comenzará a enfocarse más en las soluciones y menos en los problemas. El hábito de no quejarse se consolida con el tiempo. Al igual que el ejercicio físico, el control mental y emocional requiere consistencia. Cada vez que te encuentres quejándote, redirige tu mente hacia una solución o hacia la aceptación. Los estoicos no creían que alcanzar la perfección fuera posible, pero sí creían en el poder del progreso constante. No te preocupes si todavía te quejas de vez en cuando, lo importante es que cada día estés un poco más consciente de tus palabras y tus pensamientos. Quiero proponerte un reto personal, una semana sin quejas. Cada vez que se sientan tentados a quejarse, deben reformular la situación, buscar una solución o simplemente aceptarla. Al final de la semana, pueden reflexionar sobre cómo esta práctica ha afectado su estado emocional.
Dejar de quejarse no es solo una cuestión de voluntad, es una práctica diaria que requiere conciencia, disciplina y paciencia. Al usar las herramientas del estoicismo, como la aceptación, la gratitud y la reformulación, puedes empezar a transformar tu mentalidad. Recuerda, la queja no cambia la realidad, pero sí cambia cómo experimentas esa realidad. Y cuando dejas de quejarte, empiezas a ver la vida desde una perspectiva mucho más tranquila y positiva. Cada día enfrentamos desafíos, y es fácil caer en la trampa de la queja. Pero cada queja es una oportunidad perdida para crecer. Los estoicos nos invitan a ver la vida desde una perspectiva más alta, donde cada obstáculo es una oportunidad de mejora. Como decía Séneca, la dificultad es lo que despierta el genio. Así que, la próxima vez que te enfrentes a algo difícil, en lugar de quejarte, pregúntate, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? A menudo, cuando pensamos en la filosofía, nos imaginamos algo abstracto, complejo, reservado para académicos o personas que buscan respuestas profundas. Pero el estoicismo es una filosofía de vida completamente práctica. Los estoicos no hablaban de conceptos teóricos para debatir en un aula, sino de principios diseñados para ser usados en la vida diaria. Su objetivo era simple: vivir mejor, con menos sufrimiento y más serenidad, enfrentando los desafíos con coraje y sabiduría. El estoicismo es una herramienta práctica que puede ser aplicada por cualquier persona, en cualquier momento. No es necesario ser un filósofo o tener un conocimiento profundo del tema para implementar sus enseñanzas. Los principios estoicos son simples, pero profundamente transformadores. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores romanos y un defensor del estoicismo, no se encerró en un despacho a escribir sobre la vida, vivió las dificultades de gobernar un imperio, de enfrentar guerras, traiciones y pérdidas personales. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, encontró la paz interior a través del estoicismo. Lo mismo puede aplicarse a tu vida, sin importar cuáles sean tus desafíos. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es ver cada desafío, cada obstáculo, no como un problema, sino como una oportunidad para crecer y fortalecerse. Epicteto decía, la dificultad muestra lo que el hombre es. Es en los momentos difíciles donde realmente descubrimos de qué estamos hechos. Y los estoicos creían firmemente que, si afrontamos las adversidades con la actitud correcta, cada reto se convierte en un paso hacia nuestro desarrollo personal. Un principio central del estoicismo que ha sido popularizado por autores contemporáneos como Ryan Holiday es ver los obstáculos como el camino. Este concepto es especialmente poderoso, ya que transforma la narrativa habitual sobre los problemas. En lugar de ver los obstáculos como un castigo o una injusticia, se les puede ver como oportunidades. Imagina que enfrentas un revés en tu trabajo, tal vez perdiste un cliente importante o cometiste un error. En lugar de dejarte llevar por la frustración y la queja, puedes adoptar la perspectiva estoica y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? La vida no siempre es fácil, pero cada reto que enfrentas te da la oportunidad de desarrollar la paciencia, la resiliencia y la fortaleza interior. Te invito a pensar en un desafío reciente que hayas enfrentado. Pregúntate cómo reaccionaste en ese momento y cómo podrías haber abordado la situación desde una perspectiva estoica, buscando la lección o la oportunidad de crecimiento. Este ejercicio práctico te ayudará a ver los retos desde una óptica más positiva. El estoicismo nos enseña que el control más importante que podemos tener no es sobre los eventos externos, sino sobre nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Esta es la verdadera libertad. Cuando somos capaces de controlar nuestra mente, somos libres, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, creía que el autocontrol es la base de una vida plena. En un mundo lleno de distracciones, emociones intensas y retos diarios, la autodisciplina es lo que permite tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y objetivos, en lugar de dejarnos llevar por las circunstancias. No podemos controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La autodisciplina no es algo que se logra de un día para otro, pero se fortalece con la práctica diaria. Los estoicos no nacían siendo personas inquebrantables, eran personas que, a través de la reflexión y la práctica constante, se entrenaban a sí mismos para mantener la calma, la serenidad y el control en medio de la tormenta. Practica el autocontrol en situaciones cotidianas, como cuando alguien te interrumpe o cuando enfrentas una situación estresante.
Estos son momentos ideales para ejercitar la disciplina emocional y actuar de acuerdo con los principios estoicos. Te propongo un reto semanal en el que te centres en una situación particular que te genere frustración o enojo y practica el autocontrol estoico. Cada vez que surja esa situación, debes respirar profundamente, contar hasta 5 y responder de manera consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente. Al final de la semana, puedes reflexionar sobre cómo te fue y cómo se sintió al practicar el autocontrol. Los estoicos nos recuerdan que todo en la vida es transitorio. Nada permanece igual para siempre, ni las emociones, ni las circunstancias, ni nuestras propias vidas. Este concepto, que a primera vista puede parecer sombrío, es en realidad liberador. Marco Aurelio decía, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. El estoicismo nos invita a vivir conforme a la naturaleza, es decir, a aceptar la impermanencia de las cosas y a no aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará. Aquí es donde el estoicismo se cruza con una de las ideas filosóficas más profundas, la aceptación de la impermanencia. Todo lo que ocurre en la vida es parte de un ciclo natural, y resistirse a estos cambios solo genera sufrimiento innecesario. En lugar de luchar contra lo inevitable, los estoicos nos enseñan a fluir con la vida y a aceptar los cambios como parte de nuestro crecimiento. Cuando aceptamos que todo es transitorio, desde nuestras emociones hasta las situaciones que enfrentamos, comenzamos a soltar la necesidad de controlar todo y a vivir con mayor paz. Al aceptar la naturaleza cambiante de la vida, nos liberamos del miedo al fracaso, al dolor o a la pérdida, y comenzamos a experimentar el presente con una mayor sensación de plenitud. Puedes reflexionar sobre algo en tu vida que temes perder o que ha cambiado recientemente. Piensa un poco en cómo el aceptar este cambio puede ayudar a avanzar con mayor serenidad, en lugar de resistirse a lo inevitable. Uno de los conceptos más poderosos del estoicismo es el memento mori, que significa, recuerda que morirás. A primera vista, puede parecer una frase desalentadora, pero en realidad, los estoicos la usaban como una herramienta de motivación. Al recordar que nuestra vida es limitada, apreciamos cada momento mucho más y tomamos decisiones más alineadas con lo que realmente importa. El memento mori es un recordatorio de que la vida es finita y que debemos vivirla plenamente. En lugar de verlo como algo macabro, los estoicos lo veían como una fuente de claridad. Al recordar que nuestros días están contados, aprendemos a no desperdiciar el tiempo en cosas que no son importantes, como quejas triviales o preocupaciones inútiles. Cuando somos conscientes de que nuestra vida no es infinita, cambiamos nuestras prioridades. Nos volvemos más agradecidos, más presentes y más enfocados en lo que realmente nos importa. Este recordatorio puede parecer radical, pero los estoicos lo usaban todos los días para vivir con propósito. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, vive como si murieras mañana. Aprende como si vivieras para siempre. Tómate unos minutos cada día para reflexionar sobre el concepto de memento mori. Y, si hoy fuera mi último día, ¿cómo me gustaría vivirlo? Esto ayudará a mantener la atención en lo que realmente importa y a dejar de lado preocupaciones triviales. Al final del día, el propósito del estoicismo no es vivir sin emociones o reprimir lo que sentimos, sino vivir una vida más plena, libre de sufrimiento innecesario y en paz con lo que no podemos controlar. Los estoicos buscaban el equilibrio y la serenidad en medio del caos, y esta es una lección que aún hoy, miles de años después, sigue siendo increíblemente valiosa. Imagina lo que sería vivir sin quejarte, aceptando lo que no puedes cambiar, enfrentando los desafíos con una mente clara y tranquila. Imagina sentirte más en control de ti mismo, en paz con lo que ocurre a tu alrededor y capaz de vivir cada día con propósito. Esa es la vida que el estoicismo ofrece. La filosofía estoica no es solo un conjunto de ideas abstractas, es una guía práctica para vivir una vida más plena, más pacífica y más feliz. Al aplicar estos principios, podemos aprender a vivir con menos estrés, con más aceptación y con una mayor sensación de propósito. Recuerda, la verdadera fortaleza no viene de controlar el mundo externo, sino de controlar tu mundo interno. Vive cada día con esto en mente, y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Llegamos al final de este video, pero este es solo el principio de tu camino hacia una vida más plena, más tranquila y más estoica. A lo largo de este contenido hemos hablado sobre cómo el estoicismo puede transformar tu manera de ver el mundo. Desde dejar de quejarte hasta aceptar lo que no puedes controlar, pasando por aprender a utilizar las dificultades como oportunidades para crecer.
Espero que estas enseñanzas te hayan hecho reflexionar y que ahora puedas ver tus desafíos diarios con una nueva perspectiva. Los estoicos nos enseñan que no tenemos control sobre lo que sucede fuera de nosotros, pero sí sobre nuestras reacciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y ese simple cambio de enfoque puede hacer una gran diferencia en tu vida. Pero no te quedes solo con la teoría. El estoicismo, como hemos visto, es una filosofía práctica, diseñada para ayudarte en tu día a día. Ahora que conoces los principios, el siguiente paso es aplicarlos. Reflexiona en qué área de tu vida podrías empezar a practicar la aceptación. ¿Qué pequeñas quejas puedes reformular hoy? ¿Qué desafío podrías ver como una oportunidad de crecimiento? Y recuerda, no tienes que hacerlo solo. Estamos creando una comunidad donde todos podemos apoyarnos y aprender unos de otros. Me encantaría escuchar cómo te va poniendo en práctica estas ideas. ¿Qué situaciones te han desafiado más? ¿Cómo te sentiste al aplicar los principios estoicos en tu vida diaria? Déjalo en los comentarios, quiero saber de ti. A veces, al compartir nuestras experiencias, aprendemos más de lo que imaginamos. Quizás lo que te ha funcionado a ti puede ser el consejo que alguien más necesita. Así que no dudes en dejar tu comentario abajo. Si este video te ha hecho reflexionar, si te ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a que me des un like. A ti no te cuesta nada, y a mí me ayuda un montón. Eso me permite seguir creando contenido como este para ayudarte a mejorar tu vida, inspirarte y acompañarte en tu camino de crecimiento personal. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Este canal está lleno de contenido que te ayudará a ser una mejor versión de ti mismo, usando las herramientas del estoicismo, la filosofía y el crecimiento personal. Al suscribirte, no solo formas parte de esta comunidad, sino que te aseguras de no perderte ninguno de los próximos videos. Recuerda que, como dijo Séneca, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Si este video te ha ayudado a aprender a bailar bajo la lluvia, compártelo con alguien más que lo necesite. Todos podemos beneficiarnos de las enseñanzas del estoicismo. Esto es solo el comienzo. Si te interesa profundizar más en el estoicismo y cómo puede transformar tu vida, te invito a que revises otros videos del canal donde cubrimos temas como la superación personal, el control de las emociones y cómo vivir una vida con propósito. También puedes activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. El estoicismo tiene mucho más que ofrecer y me encantaría que siguieras acompañándome en este viaje de aprendizaje. Así que, no dudes en explorar más contenido y seguir profundizando en estos principios que pueden cambiar la forma en la que vives. Hasta la próxima.